Hola, en este video resolveremos el siguiente problema. Primero, se nos entregan tres números complejos z1, z2 y z3. z1 es igual a 3 más i, z2 es igual a 4 más el cuadrado de 3 por i, y z3 es igual a 5 con ángulo de pi tercios radianes. En amarillo puedes observar el problema que se nos pide resolver, que es encontrar el valor de z3 por z2 menos 4 veces z1. Como siempre te recomiendo que planifiques primero qué es lo que vas a realizar para que puedas optimizar el tiempo. Aquí observamos dos operaciones, primero una multiplicación y también una resta. Y recordemos que cuando tengamos una multiplicación o una división, siempre tenemos que tener los números complejos en forma polar, y cuando tengamos una suma o una resta, los números complejos deben estar en forma rectangular o algebraica. Por lo tanto, igual que en cualquier otra operación normal, vamos a partir con la multiplicación. Y dijimos que los números deberían estar en forma polar. Entonces revisemos si es que eso se cumple. Z2 se encuentra en forma algebraica. Como pueden ver, este número poseerá una componente real y se le suma una componente compleja, por lo tanto esta es una forma algebraica. Por otro lado, Z3 ya se encuentra expresado de forma polar. Por lo tanto, iniciando primero con esta sección de acá, tendremos que iniciar por convertir Z2 a su forma polar. Tenemos que Z2 es igual a 4 más el cuadrado de 3 por i. Y recuerden que para pasar a forma polar, primero tenemos que encontrarnos con el número complejo de la forma a más b por i. Se parecen, ¿cierto? Pero no es la forma, porque aquí tenemos como un b por i y todo eso al cuadrado. Por lo tanto, primero hay que asegurarnos de tener esta forma. E iniciaremos anotando 4 más, usamos propiedades de las potencias aquí, 3 al cuadrado por i al cuadrado. Y eso nos quedaría 4 más 9 por, ¿cuánto es i al cuadrado? I al cuadrado es menos 1. Esto nos daría 4 menos 9, lo que resulta en que z2 es igual a menos 5. Es decir, un número complejo que solamente tiene parte real. Por lo tanto, si ahora este z2 lo llevamos a esta expresión de aquí, nos quedaría lo siguiente. z3 es 5 con ángulo de pi tercios radianes multiplicado por z2, que era menos 5. Y menos 5, en forma polar, podemos escribirlo como menos 5 con ángulo de 0, o también como 5 con ángulo de 180 grados. Si tú graficas esos dos vectores, te va a dar exactamente el mismo vector, así que es equivalente. Para mantener las cosas simples, lo escribiremos de esta forma: menos 5 ángulo de 0 grados sexagesimales. Como puedes observar, aún no podemos multiplicar. Y esto es porque esta expresión de acá se encuentra en radianes y esta expresión de acá en ángulos sexagesimales. Por lo tanto, aquí depende de cómo te pidan la respuesta. Si te lo piden en radianes, hay que convertir todo a radianes, y si te lo piden en ángulo sexagesimal, hay que convertir todo a ángulos sexagesimales. Y aquí vamos a hacer todo en ángulos sexagesimales, así que el que vamos a convertir será este de aquí. Y aquí siempre tienen que recordar esta regla. Pi es a 180 grados y pi tercios, ¿a cuántos grados sexagesimales corresponde? Esta es una regla de 3 donde decimos pi tercios por 180 dividido por pi. Entonces, pi tercios por 180 dividido por pi. Pi con pi se van y 180 dividido 3 nos da 60 grados sexagesimales. Por lo tanto, pi tercios radianes es igual que decir 60 grados sexagesimales. De esta forma, el ángulo de este numerito de acá, que estaba en radianes, quedará como 5 con ángulo de 60. Así que ahora aplicamos las propiedades de multiplicación para los números en forma polar, donde el resultado de esta multiplicación será multiplicar los módulos 5 por menos 5, ahí están los módulos, ponemos el signo del ángulo, y ahora sumamos los argumentos o los ángulos. 60 más 0 grados sexagesimales. Y eso nos dará menos 25 con ángulo de 60 grados sexagesimales. Por lo tanto, ahí tenemos la primera parte del problema, que es z3 por z2. Y ahora nos falta agregar el menos 4 por z1. Por lo tanto, esto nos va quedando menos 25 con ángulo de 60 menos 4 veces z1, y z1 era 3 por i. Entonces ahora vamos a resolver esta parte de acá, y eso nos daría menos 12 menos 4i.
Y aquí nuevamente nos encontramos con un problema, porque tenemos un número que se encuentra en forma polar y un número que se encuentra en forma algebraica. Pero ahora, todo lo que nos resta por hacer son restas. Como puedes observar, ya no hay multiplicaciones. Eso significa que todos los números complejos que se presenten en el problema deben estar en forma algebraica, porque así es como sumamos y restamos los números complejos. Eso significa que este número de acá, que está en forma polar, hay que convertirlo a la forma algebraica. Y para ello tenemos formulita. Recuerda que es la siguiente. El módulo por el coseno del ángulo, que estos son 60 grados, más el módulo, nuevamente, que en este caso es menos 25, por el seno del mismo ángulo multiplicado por i. Recuerda que todo lo que lleva seno termina siendo multiplicado por i. Y ahora voy a escribir lo que nos resta, que sería el menos 12 menos 4 por i. Eso no ha cambiado. Y para finalizar, convertimos estos numeritos, o sea, ponemos estas operaciones en la calculadora. Y esta operación de aquí, en azulito, nos quedará como menos 12.5. Y esta operación aquí en verdecito nos quedaría como menos 21.65 por i. Y el resto queda exactamente igual. Ahora solamente nos queda juntar las partes reales por un lado y las partes imaginarias por el otro. En azul dejaré las partes reales, que serían este numerito de acá y este numerito de acá. Y en rojo dejaré las partes imaginarias. Recuerda que las partes imaginarias son todos los números que tengan el número i multiplicando. En este caso sería todo este numerito de acá y este numerito de acá. Entonces, en azul las partes reales serían menos 12.5 menos 12 más la parte imaginaria, que serían menos 21.65 menos 4, y todo eso multiplicado por i. Por lo que la respuesta al problema sería menos 24.5 menos 25.65i. Es decir, Z3 por Z2 menos 4 veces Z1 serían este numerito de acá, en forma algebraica. Y ya que venimos con los motores bien prendidos, vamos a convertirlo a forma polar. Y aquí viene un consejo muy importante que quiero darte. Te recomiendo que antes de convertir a la forma polar, siempre grafiques el vector primero de una forma aproximada. Por lo que en este plano complejo, voy a graficar el numerito donde la parte real es menos 24.5, eso significa que podría estar por acá, y la parte imaginaria es menos 25.65, que podría estar por acá. Por lo tanto, ese par ordenado nos daría un punto más o menos por aquí, y el vector resultante, que lo haré en verde, será este vector de acá. Por lo tanto, el ángulo sería este ángulo de aquí. Recuerda que siempre se mide desde esta parte del eje hasta el vector. Y ahora que ya tenemos graficado el vector, podemos ir calculando los parámetros de este. Iniciamos por el módulo, que sería igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la parte real y la parte imaginaria, que eso sería menos 24.5 al cuadrado, que corresponde a la parte real en azul, y menos 25.65 al cuadrado, que correspondería a la parte imaginaria. Sumamos esto, calculamos la raíz cuadrada, y el valor que nos da para el módulo sería igual a 35.47. Por lo tanto, ahí tenemos el tamaño o el largo del vector, su módulo. Y ahora nos queda conocer el ángulo. Y el ángulo se calcula con la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. O sea, menos 25.65 sobre la parte real, menos 24.5. Y por lo tanto, aquí el ángulo nos daría 46.3 grados. Pero aquí vemos un error, ¿cierto? Porque resulta ser que, como puedes observar aquí en el gráfico, phi necesariamente es mayor a 180 grados, fíjate. Solamente en este primer tramo ya tenemos 180 y luego recién acá le estamos sumando, digamos, esta porción del vector. Es por eso que siempre te recomiendo que grafiques lo que estás haciendo primero, porque así puedes comparar el resultado de la calculadora con el resultado, digamos, gráfico de la operación que acabamos de resolver. Y esto ocurre porque las calculadoras se limitan a que cuando uno utiliza una función trigonométrica inversa, estas solamente dan una respuesta entre el primer y el cuarto cuadrante.
Entonces, ¿qué hacemos en este caso? Bueno, resulta ser que si analizas este vector, la función tangente nos está dando, en verdad, este angulito de acá. Es decir, esta porción de aquí es la que vale 46.3 grados. Por lo tanto, simplemente sumémosle los 180 que le faltan, que eso significa 46.3 más 180 grados, lo cual da 226.3 grados sexagesimales, y ya habremos encontrado el phi correcto, que es el que va de aquí hasta nuestro vector. Por lo tanto, la respuesta puede ser dada como menos 24.5 menos 25.65 y o como 35.47 con ángulo de 226.3 grados sexagesimales. Si te gustó el video, por favor, suscríbete a mi canal y déjale un like a este video. Si tienes dudas, simplemente pon un comentario y te contestaré a la brevedad. Estate atento a mis videos sobre cómo resolver problemas de números complejos, pero con calculadora grabado tal cual lo verías tú, o un POF, como dirían los jóvenes hoy en día. No dejes de ejercitar y nos vemos en el próximo problema. Adiós.